Saludos hermanos y bendiciones, bienvenidos a su canal Salvación y Verdad. En esta semana traemos para ustedes un estudio más sobre la primera epístola de Pedro. Les invitamos a verlo hasta el final y a esperar la continuación sobre la segunda epístola. A dejarnos su like y su comentario, no se olviden de suscribirse para que este canal pueda crecer aún más y poder llevar a más lugares la palabra de Dios. Gracias y comencemos. Se cree que Pedro murió en el año 67 después de Cristo en las persecuciones de Nerón en Roma, con los pensamientos anticristianos que se tenían en aquella época. Algunos dicen que Pedro no escribió estas epístolas, pero es indudable que desde el saludo se presenta como el discípulo de Jesucristo y más adelante alude a varios dichos de Jesús, como por ejemplo Lucas 12:35 en 1 de Pedro 1:13 o Mateo 5:16 en 1 de Pedro 2:12. Al leer esta epístola podemos entender que Pedro se refería al tiempo tan difícil que sufría la iglesia sobre la persecución, pero nos habla de una esperanza que tenemos como creyentes en medio del sufrimiento. En el capítulo 1, Pedro nos explica que Dios desde la eternidad ya había predestinado y llamado a aquellos que llegarían al estrado de gracia y gloria. Las tres personas divinas están activas en la salvación. El Padre elige a los salvos, el Hijo derrama su sangre para salvarlos y el Espíritu Santo aplica la obra de Cristo y nos da su naturaleza para ser apartados. A partir del versículo 3, Pedro nos habla de una esperanza que como creyentes tenemos y abrazamos, ya que los cielos han sido reservados para el creyente, y aunque tengamos pruebas y aflicciones, tenemos seguridad que Cristo estará con nosotros, ya que nuestra fe debe probarse, y le veremos pronto. Leamos el versículo 6 al 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Los versículos 10 al 12 ensalzan la salvación que Cristo nos da, diciendo que los profetas del Antiguo Testamento investigaron sobre la salvación y el Espíritu Santo los guiaba a la verdad. Ahora leamos los versículos del 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Nos enseña que al ser hijos de Dios debemos tener una manera nueva de vivir y de pensar, llevar una vida de obediencia al Padre y esperar la gloriosa venida de nuestro Señor Jesús, esa segunda venida en la cual los creyentes vivimos confiados y aunque afligidos ahora, estamos gozosos de poder ser dignos de Él, ya que nuestro propósito es tener la naturaleza de Cristo en nosotros como ya lo hemos mencionado antes. Por eso debemos ser diferentes y vivir de manera contraria a la que el mundo vive, con mucha fe y teniendo ese gran temor de poder desagradar al Padre, ya que la manera que fuimos rescatados fue perfecta y con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Nos exhorta también a amarnos con un amor puro y genuino, ya que Dios nos ha amado de esa manera desde la eternidad. El versículo 24 y 25 dice, toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Todo lo del mundo pasa rápidamente, pero nuestra esperanza es Dios, ya que vive para siempre y Él jamás tendrá fin. En el capítulo número 2, Pedro empieza dando una lista de cosas que debemos sacar de nuestras vidas, ya que tenemos vida nueva en Cristo. Debemos buscar y desear la palabra y tener una comunión cercana con Dios. Dejar la vida pasada y comprometernos con el Padre. Los versículos del 4 al 8 nos dicen que para muchos el Señor Jesús ha sido rechazado junto con su palabra, pero para los que creen no serán avergonzados.
para los que le rechazan, la palabra será una piedra de tropiezo, ya que Cristo es Rey y está sentado a la derecha del Padre desde su resurrección. El versículo 9 dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Se dirige y habla hacia el ahora pueblo de Dios, de cómo Dios nos ha escogido y nos sacó de las tinieblas en las que el hombre estaba antes de llegar al Señor Jesús. Pero vuelve a hacer el énfasis de olvidar los deseos de la carne que antes se tenían. Pues ahora somos extranjeros y peregrinos, pues ya no somos de este mundo, y nuestra manera de vivir debe ser diferente. Habla también de sujetarse a las autoridades y gobiernos, de no ir en contra suya, a menos que estos vayan en contra de la ley de Dios, a servirnos los unos a los otros con amor y amabilidad, con fe, para poder resistir los sufrimientos, ya que al ir en contra del mundo habrá situaciones dolorosas. Por último, los versículos 24 y 25 citan la cruz del Señor, donde cargó nuestros pecados cuando nosotros debíamos pagarlos, y Él, sin pecado alguno, se entregó y murió por nosotros, poniéndose en nuestro lugar, pero ahora, vivo, toma el lugar de nuestro Rey y es nuestro pastor. Leamos qué dicen los versículos 24 y 25. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El capítulo 3 inicia con un llamado hacia las mujeres. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Recordándoles sobre todo que una mujer cristiana puede influenciar enormemente con su ejemplo hacia su esposo, si éste no es creyente. En cuanto al atavio externo, Pedro no condenaba el adorno en la mujer, sino que se refería a las mujeres que ponen completamente su atención en la belleza. El autor buscaba hacerles ver que la belleza viene del espíritu manso y apacible, que es de gran valor para Dios. Ahora, en el versículo 7, el apóstol lanza un llamado a los maridos, un llamado de atención a vivir con la sabiduría que viene de Dios. Esto es saber comprender las necesidades en todo sentido de nuestras esposas, escucharle y amarle, asimismo recordando la fragilidad de la mujer, no en un sentido de debilidad, sino en el trato y tacto. Como matrimonio, somos coherederos de la gracia, por lo tanto, no deben existir disensiones y falta de perdón. Los versículos 8 al 9 son una lista de instrucciones y virtudes piadosas que deben caracterizarnos. Pedro hace uso del Salmo 34, versículos 12 al 16, recordándonos que la obediencia a Dios en nuestras vidas es el verdadero camino para experimentar la bendición de Dios. Los versículos 13 al 15 nos recalcan que debemos soportar con paciencia las dificultades, sabiendo que éstas al final serán recompensadas. Recordemos que Cristo nos advirtió que no nos preocupemos por lo que hemos de pasar, ya que el Espíritu Santo guiará nuestras palabras para saber qué decir. El sacrificio y la obra redentora de Cristo fue único y suficiente para triunfar sobre el pecado. El capítulo 4, versículo 1 comienza diciendo: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Los padecimientos de Cristo son un modelo e inspiración para cada uno de nosotros, pues todo lo que atravesemos en esta vida debe ser para la gloria de Dios. En el versículo 3 nos recuerda de dónde hemos venido antes y que ahora tenemos una nueva vida gracias a nuestro Señor. Pedro recalca que el retorno del Señor puede producirse en cualquier momento. Por ello debemos velar, dedicándonos a nuestra salvación y a la oración. Los versículos 12 al 13 nos recuerdan que las aflicciones no deben parecernos extrañas, pues todo lo utiliza Dios para purificación. Por tanto, entreguémonos sin reservas a Dios en medio de las aflicciones. En este último capítulo 5, el apóstol comienza con un llamado de atención a los líderes y a la congregación a perseverar en la fe, recordando a todos los líderes que el príncipe de los pastores recompensará con la gloria a aquel pastor que lo haya servido fielmente. Los versículos 8 y 9 nos dicen: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ante las adversidades que puedan existir, Pedro recuerda que debemos permanecer vigilantes a los ataques del enemigo, dejando de vivir amenazados ante las pruebas, persecuciones o tentaciones. El Señor nos ha dado el poder para permanecer en la fe.
No importa lo que estemos viviendo, cuánto dure o lo que esté por venir, recordemos que el Dios que nos llamó por su gracia nos dará la fuerza para ser capaces de perseverar hasta el fin. Los versículos 10 y 11 nos hacen descansar en esta promesa eterna. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracias y que Dios te bendiga abundantemente.